Hay que ver. ¿Por dónde empezamos, Elena? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Y bueno, podemos empezar. ¿Quieres que te pregunte? Sí, si me querés preguntar algo que no sepas, qué sé yo. Hay un montón de cosas que no sé. Sí, claro, sí. Entonces, la dificultad sería escoger. ¿Qué te puedo preguntar? Yo por ejemplo, la entrevista que le hiciste en San Pablo a mi amiga del psicodrama pedagógico de Brasil, que no me puedo acordar el nombre. Marisa Greb. La vi. Me encantó verla, Marisa. Hace un tiempo que no la veo. ¿Y sabes qué me encantó? Que estaba descalza. Y yo dije, qué notable, la cultura define un contexto. Porque sí. Acá, si vos venís a hacerme la entrevista, ni se me hubiera ocurrido a mí descalzarme. ¿Entendés? Yo dije, qué interesante que es la cultura como nos define. Yo tengo por Brasil, por ejemplo, una admiración muy grande. Trabajé mucho tiempo, pero era otro psicodrama el que yo hacía en Brasil. Sí. No tenía nada que ver con el psicodrama argentino. Espera, entonces, vamos a ver, porque me estás hablando de... Entonces, porque no estás descalza. Nunca te descalzas en tu casa. Sí, ¿Andas descalza? Sí. En verano siempre andaba descalza yo, en casa, acá, cuando era más joven. ¿Acá? Sí. Quiere decir, bueno, verano, la gente puede preguntarse, pero ¿dónde estamos? En mi departamento de Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Y vives acá hace mucho? Sí, vivo hace 26 años más o menos. 26 años. Pero lo de descalza tiene que ver con mis orígenes, porque yo nací en un pueblito, Bolívar, de la provincia de Buenos Aires, donde andar descalza en el campo, con el pastito, era parte de la infancia mía. Entonces, y de los juegos y de todo eso, ¿no? Entonces, siempre anduve descalza. Y después, bueno, de grande andaba descalza también, seguía. Y después, bueno, ya me puse más grande, o que te resfrías, o que te... qué sé yo, ya te viene la época de calzarte, digamos, ¿no? Más alguna dificultad que he tenido yo con la locomoción, digamos, entonces he dejado de estar descalza, trabajando siempre con medias y todos los alumnos en medias, digamos, ¿no es cierto? Eso seguimos siempre la tradición de estar descalzos, aunque estemos calzados, digamos, con media, ¿no? Eso sí. Pero si tuvieras que escoger una palabra para tu profesión, digamos, ¿qué palabra escogerías? Si te pregunta, ¿cuál es tu profesión, Elena? Mi profesión, primero me sale educadora. Es lo primero que me sale. Después, he sido educadora en distintos niveles y con distintos temas. Porque yo fui profesora en letras. Entonces, yo enseñé en el secundario de la Argentina y posteriormente, en la universidad, enseñaba los contenidos de mi materia, que podían ser redacción, análisis sintáctico, morfológico, lectura de textos, todo lo hice con psicodrama pedagógico. Pero bueno, entonces ya entra el psicodrama. Pero ¿cómo entra entonces el psicodrama en tu vida? ¿Cómo entra? Entra cuando viene Moreno, en el año 69, que yo tenía 30 años,
Y entonces Dalmiro nos había dicho, vengan, 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 que viene Moreno y cerca. No se pierdan de venir. Y éramos varias educadoras, la hermana de él, una amiga, de distintas materias, de profesoras de geografía e historia, de literatura, de filosofía, y yo. Así que hacíamos un interesante calidoscopio, digamos, de profesiones. Y entonces nos vinimos a Buenos Aires a ver quién era Moreno. Ah, porque hasta entonces estaba ¿a dónde? ¿Vivías a dónde? No, En no La estaba. Plata. Ah, estabas en La Plata. Claro, porque yo del pueblito donde nací, a los 17 años me fui de Bolívar y me fui a estudiar a La Plata. Ujú. Y en ese entonces las mujeres no salían a estudiar solas. Yo fui la primera mujer de mi familia grande, digamos, tengo una familia muy grande, italiana, una familia muy grande, con muchas mujeres. Fui la primera mujer que salió a estudiar sola, que era como decir. Así que me tomé un tren para ir a La Plata, y cuando venían las escenas que iba dejando Bolívar, con 17 años que yo iba a un mundo nuevo, vi las escenas así y dije, despedite porque no volvés nunca más. Y me despedí para siempre. ¿De Bolívar? Sí. Y nunca. Sí, volví. Ah, después se pero fue. ya me fui. ¿Viste? Está bien. Me fui. Me fui a otro mundo. De un mundo chiquito, sociométrico, Ujú. de un pueblito donde tenía cosas lindas y otras feas, porque la gente vive mirando lo que hacen los otros y opinando. Y a mí me parecía un mundo demasiado chiquito. Ujú. No me gustaba. Entonces, bueno, aparte de que quería seguir estudiando, y mi primera vocación era la medicina. Entonces en mi casa me dijeron, las niñas no estudian medicina, lo cual era cierto en aquella época, porque había poquísimas mujeres en la Facultad de Medicina. Así que dije, bueno, medicina no. Después dije, cuando llegué a La Plata a inscribirme, dije, yo quiero estudiar psicología. Entonces de la ventanilla de la facultad me dijeron, no existe la carrera de psicología todavía acá. Va a ser el año que viene o el próximo. Caramba, dije yo. ¿Y ahora qué hago? Entonces miré así, vi las carreras, estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, se llamaba en ese entonces. Vi así todo y dije, profesorado en letras. Bueno, profesorado en letras, total. A mí me gusta escribir, me gusta enseñar, y bueno, me meto acá. Así entré. Mi tercera opción fue, después rodando la vida y uno siguiendo sus propias emociones y vocaciones, me encontré en el trabajo psicodramático, me encontré en el trabajo de la educación con el psicodrama, primero, psicodrama educativo en las escuelas. Después amplié mi panorama y me empezaron los profesores a decir, ¿qué haces en las clases vos? Que se divierten tanto y que tenés tanto éxito y que los alumnos te esperan en la puerta. A mí me esperaban en la puerta del aula y me decían, profe, ¿vamos a hacer el teatrito? El teatrito le llamaban a juegos dramáticos, a escenitas, a bueno, todas las cosas que yo iba inventando. Entonces los profesores me empezaron a preguntar y así fue como pasé a formar profesores. Pero ¿cómo aprendiste eso, todo eso? ¿Cómo aprendí? Sí, ¿con quién aprendiste? Yo aprendí con María Alicia Romaña, Ajá. que abrió, después que vino Moreno,
yo la vi a ella en una dramatización ese día en la Facultad de Medicina, que era sobre la independencia de Argentina, un tema histórico. Ujú. Y estábamos ahí. Yo cuando empecé a ver que yo me emocionaba con la independencia de Argentina, que la había estudiado 500 veces, y que además había brasileñas que colaboraban en el idioma portugués con las argentinas, y declaramos la independencia de Argentina sin importar que fueran brasileñas, que hablaran el mismo idioma. Y yo me emocioné. Ujú. Yo dije, ¿qué es esto? Esto no tiene nada que ver con conocer el hecho histórico. Acá hay emoción. Si yo estoy emocionadísima, me quedé loca de amor. Fue un amor a primera vista el mío. Yo dije, yo quiero aprender esto. Entonces, Dalmiro hizo de intermediario, porque él dijo, les va a gustar, les va a gustar. Yo voy a tratar de conectarlo con María Alicia Romaña, que estaba ya empezando sus descubrimientos, digamos, ¿no es cierto? Hacía en el aire. Una mujer una intelectual brillante, marxista, Ujú. con muchas convicciones, muy estudiosa, que tenía un nivel al que nosotros apenas llegábamos, digamos, un nivel intelectual altísimo. Tenía poco cuerpo. Tuvo poco cuerpo en Argentina. Después la seguía Brasil, yo. ¿Cómo poco cuerpo? ¿Era El pequeña? contacto. No tenía un contacto. No te tocaba. Ah, No, era distante. Enseñaba, tenía intelectualmente descollante, pero no tenía un contacto cercano con nosotros. Bueno, pero aprendimos de todas maneras, y ciertas cosas que ella, habiendo aprendido en grupo de psicoterapia, que estaba en ese momento con otros de Macieres o otra gente de la época, ella dijo, esto tiene que servir para la enseñanza de contenidos, y le hace la transferencia a su estilo. sí. Yo aprendo ese estilo, donde ella tenía otras pautas, y, por supuesto, sí, los elementos, esas cosas, las ciertas técnicas, otras no, en aquel entonces, otras no. Bueno, bueno, tuvimos poco tiempo con ella, porque acá vino en la Argentina después una persecución política. Ella había aceptado puestos políticos en una escuela de bellas artes, y empezó una persecución para ella, y ella de un día para otro decidió irse a vivir a Brasil. Y nosotros 2 años estuvimos con ella. El primer año, al siguiente, cuando terminó, le dijimos, pero seguí enseñándonos. Y ella era de la idea, no, ya está, ustedes tienen que hacer su propio camino. Era más, ¿cómo decirte? Te casi obligaba a la autonomía, ¿no? No tenía ese apego, esa cosa más cariñosa, sí, sino hagan lo suyo. Y bueno, el segundo año a duras penas nos enseñó. Y después se fue. Y se fue de un día para otro. Así que no tuvimos despedida, no tuvimos nada. Después yo supe, por supuesto, que había ido a Brasil, y con Marisa, que también estábamos en paralelo. Ella enseñaba acá y enseñaba allá, y viajaba cada tanto a enseñar a Brasil. Después tuvimos nuestros encuentros ya, las alumnas de ella, y ella quedó en Brasil 40 años, 30 años fácil. sí. Yo la iba a visitar,
cuando yo iba a Brasil bastante en aquella época, y con Marisa nos juntábamos, las profes de acá, con ellas de allá, y hacíamos encuentros y entre nosotras, y ellas tenían su línea más cercana a la de María Alicia Romaña, que nosotros, que habíamos quedado medio en el aire. Sí. A nosotros nos abarajó Dalmiro. Bueno, es la tercera vez que nombra a Romaña. No, a Dalmiro. Ah. Dalmiro. ¿Y este señor? Bueno, cuando nosotros... Dalmiro. Claro, Dalmiro Bustos. Sí. Dalmiro Bustos, psicodramatista, mi marido. Pero fue mi maestro de psicodrama. Fue mi maestro de psicodrama. Porque cuando nosotros quedamos solas, las 4, con una formación a medias, entonces él dijo, bueno, vengan conmigo, que vamos. Entonces transitamos con él, hicimos el duelo de la ida abrupta, y pudimos pasar al estilo de Dalmiro, de trabajo de Dalmiro, que era distinto. Él venía con lo psicodramático de Moreno, directo, era distinto al de Romaña, muy distinto. Entonces no me voy a olvidar nunca, una vez, ¿viste estas escenas que te quedan centrales del aprendizaje? Estábamos las 4, llorábamos mucho por la ida del duelo que teníamos de haber quedado sin maestra, y una vez estábamos viendo cómo hacer la transferencia a lo educativo, porque nosotros queríamos hacer psicodrama pedagógico, y hacíamos mucho ya. Y entonces dijimos, bueno, por ejemplo, ¿puede ser posible trabajar la muerte desde un contenido, desde una escena psicodramática pedagógica? Le dijimos a Dalmiro. Y entonces ahí, por primera vez, ya con la línea moreniana franca, digamos, recuerdo que hicimos un corazón entre las 4 que latía y que lentamente iba dejando de latir, y lo que nos pasaba a nosotros con ese corazón que moría. Así trabajamos esa escena. Yo ahí dije, si podemos trabajar una escena de lo que es la muerte en un nivel pedagógico, yo voy a poder hacer cualquier cosa. Y no olvidar, me emociona cuando me acuerdo, porque vimos ese corazoncito que iba muriendo, el tránsito, maravilloso. Primera cosa que yo así me marcó muchísimo. Y otra fue cuando lo vi hacer teatro espontáneo. Él hacía teatro espontáneo en esas épocas. Entonces le vi hacer una escena de Romeo y Julieta. Y entonces estaba una chica que hacía de Julieta y alguien que hacía de Romeo. Y entonces estaban en la escena del balcón. Y entonces él dice, ¿hay luna? Y entonces ellos dicen, sí, hay luna. Ay, ¿dónde está la luna acá en el balcón? Entonces alguien hizo de luna que iba de uno al otro como un lazo de amor. Yo, cuando vi eso, dije, sin duda esto es lo mío, porque a mí me juntaba la literatura con lo psicodramático, con la estética, que me importa mucho, porque no puedo evitarla, está en mi ADN y profesional la estética. A mí me gusta mucho la poesía, escribo poesía, cuentos también. Bueno, así que esas 2 escenas me abrieron a mí, dije, a volar. Y entonces nadie me enseñó cómo trabajar análisis sintáctico, cómo trabajar análisis morfológico, cómo trabajar redacciones.
subordinación y coordinación, temas dificilísimos. Todo con juegos y con cosas fui investigando. Tenía de primero a quinto año, así que tenía todos los niveles. Y me iba cada vez mejor. Ahora, cada vez nos divertíamos más. Eso era lo lindo. Yo siempre fui muy juguetona de chica, muy traviesa, tremenda. Entonces a mí el juego lo tenía en el ADN. Y además he sido deportista, muy deportista. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué deporte? Bueno, todos hice. Pelota al cesto cuando estaba en el secundario, después hacía carreras de postas, después empecé a jugar al tenis, muchos años, pero yo no jugaba a ganar, nosotros jugábamos a divertirnos. No importaba el puntaje, era divertido. Después pasé por el golf fue lo último, que ya dejé por problemas de cintura, pero me apasionaron. ¿Problema de cintura? Sí, de cintura, de dolores de cintura. Ah, tuviste problemas. Tuve problemas ahí, bueno. Ya más grande, ella estaba en Buenos Aires, ya tendría 60 y pico. Sí. Me encantó el golf, que es andar, caminar, los pajaritos, y es jugar con vos, y entonces el deporte para mí, a mí los chicos míos, que tengo 3, cuando eran chicos, me decían Dieguito, vení Diego, pues yo jugaba al fútbol, jugaba bastante bien con ellos. Y yo una vez le digo, ¿por qué me dicen Diego? Era por Diego Maradona, por supuesto. Y se reían. Y entonces un día me confesaron, y por las piernas que tenés, mamá, viste que Maradona tiene una pierna gorda. Siempre Dieguito me decía, ay Dios. Entonces a mí el juego siempre me ha gustado, de todo tipo. Yo hoy miro fútbol o miro, viste, me interesa. Tenis menos, tenis a Dalmiro le gusta mucho el tenis. Que él va, lo psicológico lo va mirando, ahora vas a ver, mira tú, y entonces bueno, es un experto. Bueno, así que así hice yo mi transferencia de lo que aprendí, el básico que yo aprendí, a hacerlo específico. Sí. ¿No es cierto? Entonces esto me ha hecho pensar mucho a mí, aprendí mucho de eso, porque ahora, por ejemplo, tengo una alumna que es una eminencia, una médica, que es la primer diabetóloga y nefróloga del país, y con un nivel internacional extraordinario, que aprendió conmigo psicodrama, pero que transfirió, tal cual hice yo, a su tarea, ella sola investigando. Entonces hoy hace dramatizaciones en la primera entrevista con el paciente que va a verla, o con los grupos, o juegos, o esto. Escribió un libro que es extraordinario, es la única en el mundo que yo sepa que hace psicodrama pedagógico con pacientes con diabetes y toda esa área. Tiene un éxito, la llaman de todas partes del país. Y tenemos con ella ahora un grupo de formación que le llamamos psicodrama pedagógico en salud, donde estamos formando médicas, nutricionistas, y bueno, porque lo hacemos juntas, somos co-coordinadoras, digamos. También está Johnny allí. Sí. Bueno, hizo lo mismo que yo. Conmigo estuvo en formación como 18 años. Porque después que dejamos las formalidades, la supervisaba, y después, bueno, y ella se enamoró del psicodrama pedagógico, y es lo que hace hoy. En cualquier momento, en una entrevista, todo
lo fue adaptando. Eso me parece maravilloso, ¿viste? Como una vez me tocó dirigir una escena de un físico. Y él me dijo, yo quiero investigar la teoría de la relatividad. Y yo le dije, no sé nada de la teoría de la relatividad. Ah, no te preocupes, me dijo, yo te voy a llevar. Y me llevó de la mano, y explicando, y acá, y en grupo era, y esto, y viene esto, y entonces esto se transforma en esto otro. Y explayó la teoría de la relatividad para todos de una manera tan sencilla, tan corporal, tan de juego, que yo dije, es decir, que si tienen incorporadas ciertas cosas del método, la van a poder transferir solos. Ahora, Elena, a cambiar un poco entonces ahora. Déjeme hacer algo acá. Sí. Para cambiar hasta ahora sí. Nos ponemos, por lo que veo, todo muy tranquilo. Sí. ¿No? Como ver el pasado, uno va. Sí. Bueno, ¿dónde te parece que vino en algún momento algo muy crítico, muy negativo o muy a contragusto? Sí. ¿No? Que no te gustó para nada. Sí. ¿Hay algo? Sí. Tengo dos momentos. Te voy a decir el primero, que fue tal vez el momento más negativo de mi desarrollo profesional, que fue cuando viene la represión en la Argentina, en el año 76. Donde yo estaba siendo profesora, iba a trabajar a un frigorífico, con alumnos del frigorífico, eran adultos, de Berisso, que tenía gente de todas partes del mundo, porque en ese momento venían de todas partes del mundo a trabajar en los frigoríficos de la Argentina, porque había mucho trabajo. Bueno, un día llego a la escuela, y entonces me dice, vino la policía, año 76, que ya empezaba la persecución ideológica. Y entonces dice, miraron así, tomaron el libro de Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es un libro de amor, de poesías de amor, que yo les enseñaba. Y entonces dijo, ¿quién es la profesora que está enseñando esto? Y le dieron el nombre mío. ¿Y dónde vivía? Bueno, cuando yo fui a la escuela me encuentro con esto, que implicaba que capaz que porque se les ocurría me iban a llevar presa, porque yo había enseñado eso de Neruda. Neruda podía ser de izquierda, pero yo estaba enseñando los poemas de amor. Primer aviso. Segundo, matan a mi sobrino, asesinan a mi sobrino en ese mismo año. Era un joven que se recibía de médico, le faltaba una materia para recibirse. Y nosotros, los jóvenes en La Plata, ciudad universitaria, Córdoba y La Plata, eran focos de movimientos que ya venían complejos, entre movimientos por la liberación y movimientos donde se entrecruza la violencia y el uso de armas y todo. Matan a mi sobrino, 23 años tenía, vivía en casa él, y eso fue un golpe tremendo para mí. Entonces, entre el aviso que había tenido, la muerte de Pablo, porque además lo matan, lo asesinan, aparece el cuerpo de él, el de la mujer y el del cuñado, que era un montonero. Ese sí era un montonero
importante, quemados en un campo, que los descubrimos de casualidad porque decía 3 en el diario. 3 se han encontrado, 3 cadáveres en un campo, y entonces fueron a ver si eran ellos, por la dentadura los reconocieron. Para nosotros fue un antes y un después. Dalmiro ya estaba teniendo también, porque tenía pacientes que desaparecían, que ya empezó la persecución hacia los terapeutas, que tenían grupos, ya empezó a cerrar grupos, no se podía tener grupos, la gente de pronto desaparecía, de pronto. Entonces ya se puso insoportable vivir y trabajar. Entonces nos fuimos unos meses con todos los chicos y otros amigos de una institución que teníamos en La Plata. Nos fuimos a vivir a Mendoza durante 3-4 meses. Mendoza era una zona fría, lo que se decía zona fría. No había terrorismo, no había montoneros, no había lucha armada. Sí la había sobre todo en La Plata y Córdoba, que era tremendo. Por ejemplo, los chicos míos salían del secundario y les decían: no tomen tal ómnibus porque hay tiroteos, no vayan por tal calle porque están las fuerzas haciendo requisas. Era un clima de guerra total. O salías a un shopping y de pronto los tiros eran de un lado para el otro, tirados en el suelo, un caos. Entonces nos fuimos 4 meses. Y yo ahí fundamos el Instituto de Psicodrama, se llamaba así, Instituto de Psicodrama. Hicimos porque nosotros no teníamos nada por lo cual tener miedo, pero teníamos miedo porque venía una onda que era para todos lados, digamos, la persecución. Y bueno, hicimos ahí el primer encuentro de psicodrama, que tuvimos como 300 personas, porque ya Dalmiro era conocido, yo ya había trabajado en Córdoba, había empezado a trabajar en Córdoba con mucho éxito y con mis amigas de las profesoras. Bueno, y entonces ahí pensé que yo no iba a parar mi docencia. Yo no quería trabajar en un país que yo tuviera ese miedo. Y entonces me di de baja como profesora y empecé a viajar afuera. Fui a Uruguay, fui a Brasil, iba mucho enseñando psicodrama, viajaba y fueron 7 años que dejé mi rol docente. Yo tengo un artículo que escribí que es muy fuerte y es muy, en el libro está, manual de psicodrama para la psicoterapia y la educación, que escribimos con Dalmiro. En la parte final yo hago instantáneas de mi vida. La verdad que está muy bien escrito, lo digo yo que soy muy exigente. Entonces ahí cuento que enterré mi rol de profesora en la Argentina, que lo fui no de psicodramatista, sino de profesora. Y durante 7 años no participé más en la enseñanza oficial. Me dedicaba, estaba en casa y después viajaba. Iba mucho a Brasil, que estaba en otro momento, también creo que viajé a Chile. Bueno, iba a los encuentros que había en Brasil de psicodrama y demás, pero yo... Y entonces, digamos que ese rol, que para mí era central, fue el momento más amargo y yo creo que más saludable, porque dejé algo que me hacía sentir en peligro, aunque yo no tuviera nada que ver. Ese fue un momento muy, muy difícil, que después, cuando vuelve la democracia en el año 82, yo me reinscribo como profesora y hago la última parte de mi docencia, muchos años para completar, digamos, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo sed.
¿Y si nos paramos un ratito ¿Cómo no? y tomamos algo? Perfecto. Me parece Algo, muy bien. agua. Agua o jugo. ¿Está bien?